Hola, buenas tardes, bienvenidos a este bloque de capacitaciones AOA, donde hoy abordaremos los temas ecopilotes, prefabricación de fundaciones para la construcción. Le doy las gracias a nuestro invitado, a Eduardo Razuriz Amenábar, en aceptar esta invitación. Él es ingeniero y máster en Ingeniería Geotécnica de la Universidad de Chile, gerente de Ingeniería de RIB, ingenieros y socios de RIB, Fundaciones SPA, miembro de la Sociedad Chilena de Geotecnia, académico de la Universidad de los Andes, ha participado en numerosos comités normativos de norma chilena, y ha participado también en el estudio geotécnico y diseño de fundaciones para 5.000 proyectos a lo largo del país. Así que le doy la bienvenida a Eduardo para que nos cuente de estas nuevas tecnologías. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias Lucía y muchas gracias también a la Asociación de Oficinas de Arquitectos, la AOA, por invitarme a esta presentación. Espero que les guste, yo trato de ser entretenido, no va a ser una presentación muy larga, pero sí les quiero presentar un método de fundaciones industrializadas. ¿Ya? Nosotros sabemos, estamos al tanto, me imagino que todos nosotros estamos al tanto de que la industrialización para lo que son conjuntos habitacionales, para lo que son edificios, para lo que son estructuras de edificación, se viene con fuerza. Ha tenido mucho auge a nivel mundial, todo lo que es esta prefabricación. Y creemos nosotros que nosotros tenemos un producto que lo veníamos pensando ya hace mucho tiempo dentro de lo que es la ingeniería civil o la ingeniería geotécnica, que responde a una pregunta que nosotros teníamos hace mucho tiempo, de que se viene el mundo de la prefabricación, está teniendo mucho auge la prefabricación, sin embargo, se sigue fundando, se sigue apoyando todas las estructuras de la misma forma, sin ser posible que éstas se prefabriquen. En base a esa duda, nosotros empezamos a buscar en el mundo y empezamos a idear un nuevo sistema constructivo, un nuevo sistema de fundación, no un sistema constructivo, un nuevo sistema de fundación que se los quiero presentar a todos ustedes para que tengan en consideración de que existe y tiene muchísimas ventajas. Ahí está. Bueno, como les comentaba antes, nosotros hoy en día, independientemente de lo que hagamos, cualquier estructura que nosotros queremos hacer, tenemos que apoyarla en el suelo. Lamentablemente nosotros podemos prefabricar todo, podemos pensarlo en un papel, podemos pensarlo en una fábrica, podemos pensar toda una estructura, sin embargo, siempre estas estructuras las tenemos que apoyar en el suelo y eso es lo que nos puede causar la locación, el tipo de suelo, a dónde está, qué sismo tiene, es lo que nos puede generar grandes diferencias estructurales y de diseño de cada una de las cosas. Como sistemas de fundaciones nosotros conocemos principalmente dos, ¿ya? Eso es lo que más ocupan, son las que se ocupan principalmente en el mundo, que corresponde primero a los sistemas de fundaciones superficiales, losas de fundación, vigas corridas, zapatas aisladas, eso es una de los sistemas más comunes de apoyo en el suelo. Si tenemos suelos que son muy blandos, suelos que son licuables o suelos que tienen problemas para poder apoyar nuestra estructura, ya estaríamos pensando en otro sistema de fundación que lo que más utiliza son las fundaciones profundas, que son principalmente los pilotes o los micropilotes, que es lo que nosotros vemos en la imagen que está acá abajo. Entonces siempre hablamos, o lo que se hace en el 90 o 99% de los proyectos es pensar en dos tipos de soluciones: zapatas, fundaciones superficiales o fundaciones profundas. Sin embargo, también nosotros hemos ideado y hemos descubierto en el mundo la utilización de otro sistema de fundación que corresponde a un sistema de fundación en base a pilotes, pero se podría pensar que son fundaciones semiprofundas. Es decir, pilotes cortos. Y nosotros tenemos este producto que se los queremos presentar a ustedes, que corresponde a tornillos de fundación, tornillos de tierra. La palabra técnica en inglés ya que existe en el mundo se llama ground screws.
Y nosotros acá en Chile lo tenemos con una marca que se denomina Ecopilotes, para que lo conozcan. ¿Y en qué consisten estos micropilotes? Simplemente consisten en tornillos. Tornillos, los mismos que uno pone en la pared, los mismos que uno pone para colgar un cuadro, pero de grandes dimensiones. Del orden de 80 centímetros de alto, el más pequeño, hay algunos de 60 o de 45, 45 centímetros el más pequeño, hasta 3 metros 20 el más grande, o sea, estamos hablando de tornillos grandes. Esta tecnología nosotros la conocimos el año 2014 aproximadamente, en Europa, en Alemania precisamente, y nos dimos cuenta que investigando sobre este sistema nos dimos cuenta de que es una tecnología muy utilizada en varias partes del mundo, y en varias partes del mundo con sismo, como por ejemplo Estados Unidos, como por ejemplo Nueva Zelanda, México, Japón, Australia. Corresponden a países que hoy en día están desarrollando grandemente esta tecnología, están fundando todos sus sistemas habitacionales, principalmente, que no cargan mucho, lo están fundando en este tipo de elementos, en tornillos, simplemente en tornillos. ¿Y qué es un tornillo? ¿Qué es un ecopilote, como lo llamamos acá en Chile? Corresponde a un tornillo que está compuesto de acero, de acero hueco, son tubos que tienen dos características. Una, tienen un espesor de acero del orden de 3,6 milímetros, y eso corresponde también a un sobreespesor de acero, y también están galvanizados, galvanizados con 80 micrones, y llegan de diámetros del orden de 76 milímetros hasta 114 milímetros, y con alturas que van entre 80 centímetros y 3 metros, un tornillo gigante. Y ese tornillo yo lo hinco en la tierra, lo atornillo al suelo, así de simple. ¿Qué es lo que hace eso al atornillarlo al suelo? Lo que estoy haciendo es desplazar el suelo para los lados y lo estoy densificando. Por lo tanto, genero una gran resistencia de fricción entre el elemento de fundación y el suelo que lo rodea. Estos tornillos tienen diferentes tipos de cabezas. Nosotros podemos ver acá en esta imagen que yo tengo acá abajo, podemos ver unas cabezas circulares, unas cabezas simplemente huecas, tubulares, pueden tener una U encima, tiene una cabeza hexagonal que tiene una tuerca metida al medio, que esto es como mi tornillo tipo que yo siempre trato de utilizarlo. Tenemos otros tornillos que son para embutir postes, por ejemplo. Tenemos diferentes tipos de cabeza en estos tornillos. Y con longitudes de 80 centímetros hasta los 3 metros, que es lo que tenemos en Chile. Cumplen la normativa vigente, la normativa de acero y la normativa de galvanizado y la normativa de corrosión. Y actúan como elementos semiprofundos rígidos con resistencias, esto es muy importante, con resistencia a la compresión, una resistencia vertical comprimiente, o compresiva, a la tracción. Trato de elevar, de tirar, tiene una resistencia a la tracción importante, y también tiene una resistencia a la carga lateral, al corte, al corte. Esto lo hace que es un elemento bastante versátil y lo puedo utilizar para todo, para viviendas, por ejemplo, o estructuras que tengan una gran componente traccionante, como por ejemplo las tensoestructuras. Puedo ponerlos también en estructuras que tengan una carga compresiva, que actúen precisamente con cargas compresivas, como por ejemplo lo que son viviendas, lo que son edificios, lo que son un montón de estructuras, techumbres, etcétera. Y los puedo conectar a ellas de diferentes formas, con diferentes cabezas. ¿Cuál es la diferencia que existe esto con las fundaciones tradicionales que yo le había mostrado antes? Estas fundaciones superficiales o las fundaciones profundas en base a pilotes. En que en una fundación superficial, por ejemplo, que es lo que más utiliza, primero tenemos que hacer un trazado, después una excavación, después un movimiento de tierra, excavar las zarpas de fundación, después hay que llamar al mecánico de suelos a decir, recíbame los sellos de fundación, por favor, que ya te da como una semana de plazo este gallo para que viajes, si es que está lejos de Santiago, o lejos de la zona. Después hay que emplantillar, después hay que armar la fundación, después hormigonar la fundación, y después esperar a que ésta cure. O sea, es decir, tenemos 8 pasos.
para llegar y empezar a construir nuestra estructura arriba de nuestra fundación. Y eso significa tener una gran cantidad de tiempo asociado y una gran cantidad de recursos, una gran cantidad de dinero que hay que poner. Lo que nosotros estamos proponiendo es 3 pasos, bajar estos 8 pasos a 3. ¿En qué consiste? En un trazado, trazamos las fundaciones, hacemos un pre-drilling, después voy a explicar bien lo que es eso, y después instalamos la fundación. O sea, 3 pasos en vez de 8. Y con eso nos ahorramos mucho tiempo y también mucho dinero, sobre todo cuando ponemos el plazo, el factor tiempo, dentro de lo que es el costo del sistema. Como dije, el tornillo, esta es una ficha técnica de tornillo tipo del modelo hexagonal, que el que yo siempre trato de utilizar, el que más utilizado por lo menos. Ya vimos que hay largos de 80 centímetros hasta los 3 metros más o menos, y tienen unas tensiones admisibles, ojo con esto, de compresión del orden de 7 toneladas, de 7 a 8 toneladas, depende del largo, a la tracción del orden de 4 toneladas y al corte del orden de 1,5 o 2 toneladas. Esto quiere decir que estos elementos, dado esta carga que resiste, en comparación con una fundación tradicional o en comparación con un pilote o con un micropilote, son fundaciones que resisten menos, ¿ya? Y son utilizadas principalmente para estructuras livianas, 1 o 2 pisos de hormigón, por ejemplo, y hasta 4 o 5 pisos de estructura liviana prefabricada, ¿ya? En esos casos hemos tenido muy buenos resultados con estos elementos. O sea, no les quiero vender la pomada, va a ser un edificio de 20 pisos en cualquier parte de Chile y fundarlo sobre esto porque no las cargas no dan. O sea, tenemos que hacer una cama de tornillos tan grande que no tiene mucho sentido. ¿Qué es lo que nosotros proponemos? O qué es lo que se hace en el mundo, es reemplazar lo que es la fundación, la zapata de fundación y el mejoramiento de suelos que podría haber abajo. Por ejemplo, acá abajo está el estrato fundable y yo tengo que llegar a este estrato fundable. Lo estamos reemplazando todo esto solamente por la misma viga de sobrecimiento o sistema de conexión que sea literalmente arriba del tornillo, y el tornillo es el que me comunica con el estrato fundable. Esa es nuestra proposición. Entonces, evitarse esta tremenda excavación para acá, evitarse el mejoramiento, evitarse el armado y hormigonado de esta fundación, y simplemente reemplazar todo esto por un tornillo o por un ecopilote. Lo que nosotros estamos tratando de hacer es simplemente industrializar fundaciones. Se ahorra costo de la fundación evitándose excavación y mejoramientos. Rapidez de instalación cuando utilizamos máquinas, del orden de 20 a 40 tornillos día por maquinaria. La longitud de cada tornillo depende, y su método de instalación depende del tipo de suelo que lo rodea. Obviamente no es lo mismo colocar un tornillo en una arcilla muy blanda que colocar un tornillo en una roca rígida. No es lo mismo colocar un cuadro en una pared de madera que en una pared de hormigón. Necesitas un tornillo o un clavo distinto y una forma de colocar distinta. Costo aproximado de este tipo de sistemas del orden de 1,3 UF por tornillo instalado en Santiago, más o menos, ¿ya? Más o menos. Depende del tipo de suelo, depende del largo, pero más o menos para tener una referencia. Y la principal ventaja es el tiempo que se ahorra y los costos. No existen adicionales por indicaciones de etapa de recepción de sello, mano de obra y otra de carácter ambiental. Ojo con esto, no necesitamos agua. No necesitamos agua para instalar esto, no necesitamos hormigón para instalar esto. Si nosotros instalamos esto, si instalamos tornillos, se pueden desinstalar los tornillos y llevarte al otro lado. Como por ejemplo estructuras provisionales, campamentos mineros o estructuras de instalaciones de obra, por ejemplo, donde no podemos después demoler las estructuras por un asunto ambiental, simplemente las llevamos y sacamos los tornillos y no tenemos que aplicar todo este sistema de demolición de fundaciones que te produce basura y te produce también daño al medio ambiente.
Aquí voy a hablar un poquitito de los sistemas de instalación de estos tornillos, de estos ecopilotes. General, o sea, en las zonas donde tenemos suelos rígidos, es lo mismo que un cuadro. Cuando nosotros tenemos una pared de hormigón y queremos colgar un cuadro, ¿qué es lo que hacemos nosotros para colgar este cuadro? Hacemos una perforación con un taladro, después le instalamos ¿cómo se llama? Algo adentro, un tarugo, y después instalamos el tornillo dentro de este tarugo. Cuando tenemos suelos rígidos, roca, gravas, bolones importantes, donde no podemos perforar fácilmente, generalmente lo que se hace es lo que se denomina el pre-drilling. Hacemos lo mismo. Hacemos una pre-perforación, la rellenamos con arena e instalamos el tornillo en medio. Así de simple. O hacemos una perforación de un diámetro menor que el tornillo, hacemos una guía, se podría decir, y después instalamos el tornillo al medio. Eso es lo que se denomina pre-drilling. Y se puede hacer con varias formas. Se puede hacer simplemente con una holladora, como en este caso. Se puede hacer también con un auger. Y también se puede hacer ya con martillo y perforación minera, básicamente, para poder hacerlo. Afortunadamente son cortos. Y mientras más duro el suelo, más cortos son los tornillos que necesitamos. Y después viene la instalación del tornillo. La instalación del tornillo, ya sea dentro de un pre-drilling o sin pre-drilling, en el caso de suelos blandos o en el caso de suelos medios, generalmente no se necesita pre-drilling, instalamos el tornillo en base a un atornillador. Así de simple. Un vasotornillador que nosotros lo metemos en una máquina rotatoria, como por ejemplo la que vemos a mano izquierda, es una máquina de sondaje donde le adecuamos un sistema rotatorio para ingresar el tornillo en el suelo. Aquí tenemos en el medio, en el medio arriba, y en la zona derecha arriba tenemos dos máquinas que son máquinas perforadoras, o sea, que son máquinas rotatorias, lo cual simplemente se instala el tornillo adosándose a ella, y estas máquinas se instalan en un Bobcat o en una retroexcavadora. También tenemos sistemas de máquinas manuales, ya existe el sistema de máquinas manuales, en el caso de muy difícil acceso y estructuras pequeñas, se puede llegar a ellos simplemente con una máquina manual, que son máquinas eléctricas, o sea, que ya con esta maquinita hay un generador eléctrico pequeño e instalamos el tornillo. Y ya para suelos muy blandos y tornillos muy cortos, ya podríamos pensar simplemente en instalarlo manualmente. Manualmente. ¿Ya? Estas son las máquinas que nosotros tenemos en Chile, por lo menos. Esta última verde acá y esta manual de acá son las dos más nuevas con que trabajamos. Después viene la conexión a la estructura. Una vez que instalé el tornillo, tengo que conectarlo a la estructura de alguna forma. Y existen muchos métodos de conexión, que estos son algunos de ellos. Como por ejemplo, esto es algo que se nos ocurrió a nosotros, realmente, es en la cabeza del tornillo, este que tiene esta tuerquita, colocamos un perno con una tuerca, con una placa galvanizada. Y esa placa galvanizada con ese perno lo dejamos embebido en el sobrecimiento de hormigón. Así de simple. Y tenemos una conexión estructural muy importante entre el sobrecimiento y el resto que nos resiste compresión, tracción y corte. También simplemente lo podemos soldar, como en este caso. Este es el Parque Metropolitano, la pasarela del Parque Metropolitano, donde se soldaron las fundaciones, los elementos verticales, los pilares a cada uno de los tornillos. Y también lo podemos apernar. Por ejemplo, aquí vemos dos casos, un edificio en Copiapó y una casa en Cachagua, donde se puede ver que aquí cada uno de esos pernos está en el centro de cada uno de los tornillos y se hizo una placa de repartición. Así de simple. ¿Qué pasa con respecto a la legalidad? Que eso es algo que nos han preguntado mucho. ¿Qué pasa cuando nosotros queremos utilizar estos tornillos en proyectos sociales, por ejemplo? ¿Es aceptado por el Servio? La respuesta es sí. Esto es algo que nosotros venimos hablando con la DITEC desde el año 2014, desde que se nos
desde que trajimos los tornillos a Chile. ¿Ya? Y sin embargo la DITEC y el Serviu lo que dice, señor, el sistema de tornillos, ¿ya? O el utilizar un sistema de fundación específico no corresponde a un sistema constructivo, sino corresponde a un sistema de fundación. Si ese sistema de fundación está dentro de lo que está autorizado por el Serviu y está dentro de lo que está autorizado por la OGUC, por la Ordenanza General de Ordenación de Construcciones, entonces no hay problema. No te preocupes, utilízalos. Está aprobado. Y efectivamente, los ecopilotes en el DS49 se dice claramente, las características de la fundación deberán cumplir lo establecido en el capítulo 7, título 5 de la OGUC. Otro tipo de fundaciones como zapatas aisladas, vigas de fundación, pilotes, micropilotes, losas de fundación, etc. Y todo tipo de fundación debe quedar definidas por el proyecto de cálculo estructural debidamente suscrito por el profesional competente. Están los pilotes dentro de las fundaciones. Están. Ya ves, también en la OGUC dice que los edificios de carácter definitivo tendrán fundaciones de hormigón armado, de albaliñería, de pilotes u hormigón. Pilotes. Pilotes. Y nosotros estamos hablando de un tipo de pilotes. Y que pueden ser de hormigón armado, de acero o de madera. Y nosotros tenemos pilotes de acero. Por lo tanto, dentro de la legalidad, los ecopilotes se pueden utilizar tanto para viviendas privadas o para estructuras privadas como para estructuras públicas. A su vez, el manual de carreteras, en la versión del año 2019 y 2020, en el capítulo 4, define los tornillos. Define los tornillos. Para las fundaciones de estructuras livianas y de señaléticas principalmente. Define los tornillos, está autorizado también por el manual de carretera. Entonces, desde el punto de vista legal, los tornillos son completamente autorizados. Desde el punto de vista estructural, nosotros hemos trabajado desde el año 2014 recopilando mucha información, que se ha hecho muchos ensayos que se han hecho en el extranjero, y también hemos realizado más de 350 ensayos, ensayos en Chile, en todo Chile, desde Arica hasta lo más al sur que hemos llegado, creo que ha sido Valdivia, en los distintos tipos de suelos chilenos, y hemos logrado crear un modelo de cálculo que lo hemos contrarrestado con lo que se utiliza en el extranjero y que nos ha dado muy buenos resultados para los suelos chilenos. ¿Ya? Y por eso llegamos hasta más o menos esta tabla de predimensionamiento que está hecha para suelos blandos, con un factor de seguridad del orden de 1,5 para carga estática y 1,3 para carga estática más sísmica. Es bastante bueno, es un modelo de cálculo bastante bueno. Nosotros afortunadamente, nosotros somos mecánicos de suelos también, por lo tanto cuando nos dicen, hey, quiero hacer una casa no sé, en Colbún, nosotros ya sabemos más o menos, tenemos una estimación de qué suelo aparece y podemos prediseñar el tornillo. Diseñamos los tornillos, se diseña el proyecto con los tornillos, se va a instalar el tornillo y después lo que siempre se hace es un ensayo en ellos, en un porcentaje de ellos, generalmente el 1%, se ensaya los tornillos tanto a la compresión, tracción y carga lateral para poder garantizar y poder verificar y validar de que el modelo está bueno y que resiste las cargas de diseño. Que resiste las cargas de diseño. Dentro de sus características mecánicas, hay ensayos, son tornillos que tienen muy buena resistencia, con límite de influencia del orden de 335 o 330 megapascales, con un espesor de galvanizado del orden de 80 micrómetros y un espesor del orden de 3,2 milímetros. Para las cargas que nosotros nos manejamos dentro de los tornillos, necesitamos un espesor máximo del orden de 1,5 milímetros de espesor para las cargas de compresión y tracción con que trabajamos los tornillos. Eso quiere decir que tenemos aproximadamente 2,4
milímetros de sobreespesor de acero. Y si esto yo lo meto dentro de la norma N 1993, que es la norma de corrosión para estructuras que están contra suelo, podemos garantizar que para suelos naturales, ¿no? O para suelos no alterados, para suelos no agresivos, podemos ya garantizar solamente por el espesor de hormigón podemos garantizar por lo menos 100 años de garantía. Y estos 100 años de garantía o 100 años de resistencia que te dura el pilote, hay que agregarle la resistencia al galvanizado. Y la resistencia al galvanizado para estructuras de acero que están en suelos que no son corrosivos, son del orden, pierde más o menos 2 micrones por año, 2 micrones por año, y tenemos 80 micrones, por lo tanto ya tenemos 40 años más de garantía. Por lo tanto, desde el punto de vista estructural, el tornillo tiene resistencia mecánica, tiene sobreespesor de acero y tiene mucha resistencia a la corrosión, con garantías de más de 100 años. ¿Ya? Eso quiero dejarlo claro, que es algo que siempre me lo preguntan. Y ahora quiero hablar un poquitito de algunos casos. Este es un edificio en Copiapó, edificio prefabricado, 4 pisos, primer proyecto que se hizo en Chile, año 2016, en lo cual cada uno de estos edificios fue fundado sobre del orden de 320 tornillos, de 2,10 metros de largo, ¿ya? En lo cual eran 2 edificios, 4 pisos prefabricados, tornillos de 2,10 metros, donde se demoraron, ¿ya? Porque yo no lo instalé directamente, vino gente extranjera a colocarlos, donde se demoraron aproximadamente 25 días en instalar todas las fundaciones de los 2 edificios. O sea, fue un trabajo muy rápido. ¿Qué suelo era? Una arcilla muy blanda. Si nosotros queríamos reemplazar los tornillos por fundaciones tradicionales, significaba unas fundaciones del orden de 1,20 metros de ancho, corridas todas, de 1,20 metros de ancho, por 2,5 metros de profundidad. Por 2,5 metros de profundidad. Y nosotros se reemplazó toda esa fundación por estos tornillos. Otro caso, este caso del Paseo Techado Valdivia, existe en este minuto, se construyó el año 2017, nosotros instalamos los tornillos. ¿Y en qué consistía? Es una tensoestructura. Y las tensoestructuras generalmente tienen zapatas o tienen fundaciones que están muy traccionadas por el viento. Muy traccionadas. ¿Ya? Lo que esto significaba que, dado el suelo blando que había en Valdivia, significaba fundaciones del orden de 3 por 3 metros y 2 metros de profundidad. Estamos hablando de fundaciones de 18 metros cúbicos de hormigón cada una. Y eso significa una gran sobreexcavación, significa, sobre todo cuando no hay espacio, que es muy complejo, y significa un gran gasto en hormigón. Lo que se hizo en este caso fue, las fundaciones de 3x3 se redujeron a fundaciones de 50 centímetros de alto por 1 por 1, 1 por 1 por 50 centímetros de alto, que es lo que nosotros vemos acá, y un tornillo en cada esquina. Entonces, con cada uno de estos tornillos de 2,10 metros, nosotros pudimos tomar la tracción que se necesitaba para esta estructura, y se redujo de el orden de 18 metros cúbicos que tenía cada una de las fundaciones, 18 metros cúbicos de hormigón armado, a 0,5 metros cúbicos de hormigón, cada una. Acá vemos otro proyecto. Bueno, esto al final eran 48 ecopilotes y nos demoramos 5 días en instalarlos. Esto es un loteo de viviendas sociales en Molina, donde se realizaron aproximadamente 20 pareos, ¿ya? Se hicieron 20 pareos, perdón, ¿ya? Donde cada pareo tenía 41 tornillos por casa, y por lo tanto se instalaron 820 tornillos en un suelo gravoso, por lo tanto se tuvo que hacer pre-drilling para poder instalarlos. En este proyecto se instalaron 820 tornillos para los 20 pareos, y nos demoramos 35 días en su colocación. 35 días. Y después se hizo el sistema de viga de placa embebida en el sobrecimiento, donde nos evitamos todas las fundaciones
y solamente el sobrecimiento, esto que hay acá abajo no es la fundación, esto que está acá abajo solamente es el emplantillado, y si el sobrecimiento directamente hormigonado sobre los tornillos. 35 días de instalación, estos tornillos los 820. Acá vemos otro caso, Universidad Católica del Maule, en Talca, que consistía en un edificio del orden de 6 pisos, que su estructura hacía que una fundación, una gran parte del edificio se levantara con una gran carga. ¿Qué significaba eso? Significaba que había que hacer una fundación del orden de 20 por 10 por 4,5 metros de profundidad para poder darle peso a la estructura, para que no se levantara. ¿Qué se hizo al final? Eso significaba una excavación de 4,20 metros, significaba socalzar un edificio que estaba al lado. Era una locura ¿Me escuchan? Ahora sí. No sé. Ahí estás de nuevo. Ahí estoy de nuevo, no sé qué pasó, no sé si fue mi... No sé qué pasó, pero dale nomás, presente nomás. ¿Sí? Sí. Ya. Perdón, ahí no sé qué lapsus tuve, si fue un lapsus de señal o fue el lapsus del computador, no tengo idea de lo que pasó. Bueno, como les contaba, en este proyecto nosotros cambiamos una fundación de 20 por 10 por 4,5 metros de profundidad por una fundación de la misma dimensión en planta, pero por 1 metro de profundidad, y lo fundamos en 171 tornillos y nos demoramos 10 días en hacer este trabajo. Otro caso es este, es una sala de música del Colegio Lincoln en Chicureo, donde una sala de música que está hecha con container. ¿Qué es lo que pasaba acá? Acá había una arcilla expansiva del orden de 1 metro de altura, por lo tanto nada se podía apoyar directamente sobre ella, si no se iba a levantar esta sala de música. Entonces lo que se pudo hacer acá fue hacer un tornillo, en lo cual hicimos una perforación más grande, la rellenamos con arena y pusimos el tornillo al medio, comunicando con el suelo abajo, el suelo no expansivo. ¿Y esto qué significó? Significó que dilatamos el tornillo del suelo que lo envuelve. Lo dilatamos con esta perforación mayor y esta arena. Lo teníamos completamente dilatado y se pudo fundar esta sala de música ahí, sobre estos tornillos directamente. Acá vemos otro caso, un caso ya que es bastante conocido, que todos nosotros yo creo que lo hemos visto, la pasarela del Parque Metropolitano. La pasarela del Parque Metropolitano, tornillos en roca, cada una de las patitas del parque está apoyada sobre unos tornillos de fundación del orden de 1,60 m, y en este nos demoramos aproximadamente 25 días en colocar los 300 tornillos que involucran este proyecto. Y se ahorraron lo que son las fundaciones. Había una fundación bastante grande ahí que comunicaban las dos patas de cada estructura. Había una fundación corrida del orden de 1 metro de altura, excavada en roca. Entonces con esto se pudo evitar la excavación en roca y se pudo fundar la estructura directamente sobre ella. Otro caso, que este caso a mí me gusta mucho, esta es una casa muy especial que se hizo en Cachagua, que corresponde a una casa metálica, completamente metálica. En lo cual se pusieron los tornillos y se pusieron con una precisión tal de que esta placa de repartición que teníamos en cada uno de los pilares tenía que caber ese perno directamente en el centro de los tornillos. O sea, había una diferencia del orden de máximo 1 milímetro
de exactitud que había que poner estos tornillos. Al final, en esta casa se pusieron 110 tornillos y nos demoramos aproximadamente 8 días en su colocación. Y la forma de conexión es muy buena. La forma de conexión la encontré muy buena e interesante. Y acá tenemos dos proyectos que acabamos de hacer hace muy poco tiempo. El primero corresponde al Hotel Village de Calama, que lo hicimos en julio del año 2021, que correspondía a 2 edificios de hotel, 2 edificios de hotel de 2 pisos, de hotel prefabricado, lo cual era un suelo muy blando y se pusieron aproximadamente 306 ecopilotes de diferente largo, de 1,60 m, de 2,10 m y de 3 metros. Lo bueno que teníamos acá que había uno de los edificios, porque eran 3 edificios, 2 lo hicieron con ecopilotes, 1 lo hicieron con hormigón tradicional. Y nosotros pusimos los 2 edificios, los pusimos pudimos colocarlo en 10 días. O sea, en 10 días ya podían instalar la estructura. Nosotros en 10 días teníamos listos 2 edificios, mientras que el otro edificio que estaba en fundaciones tradicionales se demoró del orden de 20 días. Solamente un edificio, su excavación y su hormigonado de las fundaciones. Ahí tenemos una comparación directa de esto. Fue un muy buen proyecto un bonito proyecto, en Calama. Y acá tenemos otro proyecto que es una vivienda habitacional en el lote de Aguas Claras, en Cachagua, Pura Arenas, en lo cual lo hicimos en abril de este año, en lo cual se pusieron 68 ecopilotes de 1,30 m, pequeños por una vivienda. Y nos demoramos aproximadamente 3 días en la colocación de todos estos pilotitos. Bueno, para terminar, espero que les haya gustado un poco esta presentación, que les presente un poco que existe esta alternativa, existe la alternativa, y probémosla. Yo lo llamo a probarla, cuando tengan loteos habitacionales, por ejemplo, o tengan estructuras, o tengan otro tipo de estructuras en zonas que sean complejas, probemos, porque puede ser la solución. Por ejemplo, esta solución se utiliza mucho para paneles solares, ¿ya? Para huertos solares. ¿Ya? Aquí nosotros, en la foto que nosotros vemos arriba a la derecha, es el proyecto de la Huayca, acá en Chile, que corresponde más o menos a 25.000 tornillos, 25.000 tornillos. Pero también sirve también para estructuras menores, en viviendas, por ejemplo. Que la casa muñeca, o que el columpio, o que una cama saltarina, cualquier cosa, se puede fundar en pilotes pequeñitos y se pueden colocar manualmente, simplemente con un fierro que se va dando vuelta, o con una maquinita manual. Techumbres de estacionamiento, por ejemplo. Cercos perimetrales. Esto en Estados Unidos se utiliza mucho, ya los cercos perimetrales en Estados Unidos básicamente tienen el 90% del mercado, los cercos perimetrales sobre tornillos, que es algo súper fácil de poner. Se instala el tornillo, generalmente son tornillos de 80 centímetros, y se embute el poste adentro. Así de simple. O también estructuras en espacios difíciles, donde no llega maquinaria. Por ejemplo, hoy día estamos viendo una serie de miradores en la carretera austral y estamos también viendo otro mirador importante, grande, en Puerto Natales, donde hay que llegar en barco y hay un cerro con una pendiente de 45 grados, donde no se puede subir, no hay ninguna máquina, entonces ahí una máquina manual perfectamente puede instalar y fundar este tipo de estructura, como este caso que está acá. Los invito a probar los tornillos, los invito a interesarse más en los ecopilotes. Nosotros tenemos una página web, ribfundaciones.cl. Si quieren, consúltenla, pregúntenos todo lo que sea necesario, no hay problema. Y también vean los otros productos que les podemos ofrecer, tanto para muros de contención, tanto para sistemas de gaviones especiales, o sistemas de protección a la erosión o de geosintéticos.
para que los vean y los dejamos invitados, invitados para que probemos este sistema. Eso. Muchas gracias, Lucía. Gracias, Eduardo. Tenemos algunas preguntas de Cedric Pulser. Tenemos 4 preguntas. ¿Ya? Perfecto. Si quieres, te las dice. La primera, ¿la mecánica de suelo está incluida en el servicio de la construcción? No, la mecánica de suelo es algo aparte. Siempre tienes que hacer una mecánica de suelos para el proyecto. Nosotros podemos hacer la mecánica de suelos como no podemos hacerlo, o sea, eso somos libres, ¿ya? Nosotros generalmente pedimos la mecánica de suelo, ahí sí que se contrate al mejor postor, ¿no? La gente que da confianza. Después, la siguiente, ¿cuál es la situación de suelos con dunas y con fuerte pendiente? Se modela el comportamiento del tornillo, al igual que un comportamiento de pilotes, se puede modelar en cualquier tipo de suelo y en cualquier tipo de pendiente, o cualquier tipo de topografía, ¿ya? Hay muchas veces que en terrenos con mucha pendiente hay que hacer un pilote más largo para que tenga una mejor resistencia lateral, ¿ya? Pero ojo, esto va bien ligado a lo que es mecánica de suelo también, o sea, los ecopilotes no son elementos de estabilización de taludes, son elementos de fundación. Entonces, primero tenemos que estabilizar el talud, ya sea con algún método, o ya sea con rellenos, o ya sea bajando pendiente, o ya sea con nailing, o con algún tipo, o con anclajes. Tenemos que estabilizar el talud y arriba de esto colocarlo, esto copilote. Pero se diseña para eso. Ya. La tercera, situación de la corrosión en suelos salinos, borde de mar. ¿Cómo funciona? Me imagino que es la pregunta, ¿no? Sí, a ver, el borde de mar, para por lo menos lo que es la zona central, no tenemos suelos salinos o suelos que sean agresivos con respecto a la salinidad, ¿ya? Hay un ambiente marino, eso sí, hay un ambiente marino, hay aire marino. Los suelos no necesariamente son salinos, ¿no? Por ejemplo, toda la costa de lo que es la quinta región o la octava región, ¿no? O sea, desde la octava hasta la segunda, hasta la tercera región, no son suelos salinos, ¿ya? Sin embargo, estos ecopilotes se diseñan para eso, o sea, su espesor de galvanizado y su sobreespesor de acero están hechos para suelo, o sea, a lo más, ¿ya? En el caso de suelo salino, a lo más podría bajar un poco la vida útil, de 100 años, de 140 años a 100 años, por ejemplo, ¿ya? O si no, lo que se hace y lo que hemos hecho también en el desierto, ¿ya? En la zona de Arica, por ejemplo, suelos altamente salinos, son salares, básicamente. Lo que se hace ahí es dilatar el suelo, o sea, dilatar el tornillo del suelo que lo rodea. No sé si se acuerdan la foto que pusimos de esta sala de música en así expansiva. Se hace exactamente lo mismo, se hace una perforación más grande, se coloca un geotextil o algo que envuelva esto, que puede ser también una manga de plástico, se rellena con arena y se mete el tornillo al medio. Entonces queda el tornillo completamente dilatado del suelo que lo rodea, para el caso de tener suelos corrosivos. Muchas gracias. Y la última pregunta por chat, ¿cuál es el servicio? ¿Ustedes solo lo venden o también hay instalación? A ver, lo que nosotros, yo soy ingeniero civil, experto en geotecnia. Yo lo que ofrezco es un sistema, ¿ya? Es un sistema constructivo, ¿ya? Es un sistema de fundación, ¿ya? Yo no vendo tornillos por ferretería. O sea, lo que yo hago es ofrecer el paquete completo. O sea, desde que hay un proyecto que se está interesado, se hace la ingeniería de los tornillos, se hace la instalación de los tornillos y la prueba de los tornillos. Esas 3 actividades son las que yo hago y son juntas. Súper. Son juntas. Gracias. No sé si alguien tiene alguna pregunta que quisiera hacer con micrófono abierto. Doy la palabra a alguien que se anime o tenga alguna duda. Hola, Lucía. Hola. Mónica. Hola, Eduardo, sí, yo Hola, entré Mónica. tarde,
Hola Eduardo, ¿cómo estás? Y gracias por la Muy invitación, bien, por aceptar esta invitación, ¿ah? muchas Así gracias a que, ustedes. no, te damos las gracias porque es un sistema súper interesante. Yo lo vi el otro día y llegué tarde porque estaba en otra visita. Te quería preguntar esto, lo presentaste el otro día para 1 o 2 pisos. ¿Se podría proyectar a futuro con edificaciones de mayor altura? Mira, lo que están, o sea, la ventaja que tiene el tornillo es su rápida colocación, de que no necesita agua y que es barato, ¿ya? Sin embargo, tiene una desventaja de que está muy limitado a su carga, siempre dependiendo del tipo de suelo. Entonces, si yo, ya les mostré anteriormente que los tornillos generalmente se diseñan para 7 o 10 toneladas como máximo. O sea, si tú tienes cargas que sobrepasan mucho esas 10 toneladas, el tornillo no va a ser viable. Entonces, nosotros podríamos hacer edificios más grandes, de 4 pisos, como lo que hicimos en Copiapó, por ejemplo, o se podría hacer edificios más pesados también, pero habría que colocar una cantidad de tornillos tal que capaz que no sea tan beneficioso estructuralmente o económicamente el proyecto. Ya, ya, pero si uno piensa en un prefabricado, digamos, de una estructura, por si es que uno tiene no sé, un lugar muy difícil para llegar con obras húmedas para hacer las fundaciones, sí se podría pensar en alturas mayores, digamos. Es una Sí, cosa de costos más que nada. sí, un asunto de costo y un asunto Ya. técnico de que no sobrepasamos las cargas.